De vuelta cuando el NES llegó a salvar a la industria de los videojuegos, el único juego que muchos jugaban en ese entonces era solamente Super Mario Bros. O Duck Hunt si tenían el Zapper. Además de Super Mario Bros. Y otros juegos first party que salieron para el NES, también había puertos arcade. Uno de los que voy a mencionar es Kung Fu. Este beat'em up en sus comienzos fue desarrollado por Irem, estudio que nos trajo R-Type y Load Runner. Tomas el papel del experto en artes marciales Thomas, quien tiene que salvar a su novia Sylvia del malvado Mr. X. En serio, así se llama el villano. Thomas tendrá que superar 5 pisos llenos de peleadores, enanos, lanzacuchillos, abejas y gente que te tiran objetos al azar para poder rescatar a Sylvia. Kung Fu es uno de esos raros casos en que prefiero la versión NES que la versión arcade por una cosa. Los efectos de sonido no te hacen sangrar los oídos como en el arcade. No es como si dijera que los efectos de sonido de la versión del NES son música para mis oídos, ya que suena muy NES. Thomas puede pegar y patear para tirar enemigos, abejas y objetos que caen como jarrones que traen serpientes y dragones. Puedes tener más vidas por cada 50.000 puntos, ya que el juego no te deja seguir si pierdes todas tus vidas, porque es uno de los primeros juegos del NES y tendrás que volver a empezar si pierdes todas tus vidas. Kung Fu también tiene sus contras. El primero es que los controles son incómodos, ya que con B pegas, A pateas y para saltar tienes que presionar arriba. Pero sin duda, el más notable es que este juego es bastante corto, ya que solo consta de 5 niveles para que Thomas salve a Sylvia. Una vez que la salvas, vuelves a empezar el juego hasta que pierdas todas tus vidas. Kung Fu fue algo interesante en sus tiempos, como uno de los primeros beat'em ups, pero por desgracia ya está mostrando su edad hoy en día. Entretiene la primera vez, pero después de un rato comienza a perder el interés. Lo siento Thomas, pero tu aventura para salvar a Sylvia no durará para siempre.